En este tercer estudio sobre el Espíritu Santo, el pastor Chusito nos habla sobre la labor del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y lo compara con lo que puede hacer con nosotros los creyentes ahora que ha sido derramado sobre la tierra y vive en nosotros. Escuchemos este interesante mensaje. Bendiga, hermanitos. Bueno, nosotros los seres humanos somos muy frágiles. Alguien ha dicho entre los científicos que de todas las criaturas, el ser humano al nacer es el más necesitado y que toda su vida tiene que hacerle frente a diferentes problemas. La Biblia lo confirma. ¿Y cómo se puede hacer frente a tanto problema? No sabemos cuántos años tiene el ser humano sobre la tierra, pero son miles de años. Y por instinto de conservación hemos buscado diferentes maneras para prolongar la vida, para quitar nuestros dolores, para librarnos de nuestros traumas, y hemos llegado a esta fecha con la ciencia multiplicada, con las bibliotecas llenas de libros, dizque para resolver los problemas. Desafortunadamente, a esta fecha, con tantos conocimientos, los problemas no se han resuelto. Al contrario, aparecen más problemas en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en las personas maduras y en nosotros los ancianos también. ¿Qué hacer? Bueno, ese es un asunto si estamos dispuestos a creer en Dios. Y todos ustedes pueden decir, pues todo el mundo cree en Dios. No, todo el mundo sabe que hay Dios y usted puede ser uno de ellos. Que sabe usted que hay Dios, pero no cree en Dios. Hay mucha diferencia. Saber que hay Dios, porque ahí está todo lo que ha hecho Él, lo vemos en el sol, la luna, la naturaleza. Eso es saber que hay Dios. Pero creer en Dios es tener negocios con Él, es tener diálogo con Él, es conocer sus pensamientos acerca de nosotros, es conocerlo a Él y saber someternos a su voluntad para que Él cuide de nosotros. No nos ha dejado Él desamparados a la deriva. Hace cientos de años, muchos años, que los hombres que fueron inspirados por su Espíritu Santo escribieron este santo libro que se llama la Biblia. Muchas personas critican la Biblia por ignorantes, porque no saben lo que contiene, lo que es la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Nos dice la causa de todos nuestros problemas y nos dice la manera cómo podemos ayudarnos con la ayuda de Dios. Incluso nos dice a dónde vamos a pasar la eternidad, porque somos seres eternos. Esta es carne, nuestra carne se va a hacer polvo, pero dentro de nosotros viaja una alma hacia la eternidad. Este cuerpo es el vehículo en que viajamos. Entonces, aquí en la Biblia se encuentra todo lo que necesitamos usted y yo para poder vivir bien,
en este mundo. No es un libro mágico, no, es la palabra de Dios. Nos enseña por qué vienen nuestros males, cómo podemos corregirlos, cómo podemos relacionarnos con el Dios que nos dio la vida y cómo podemos ser una bendición para los demás en lugar de ser una lata. Desafortunadamente hay personas que son problemas para otras personas. La Biblia nos coloca en nuestro lugar. Por supuesto, no 2 o 3 palabras ya van a solucionarlo todo. 2 o 3 palabras nos dicen que somos pecadores. Y esa es una de las razones por qué vienen tantos males. Pero la Biblia nos dice cómo quitar ese pecado. Jesucristo, bendito sea, murió en la cruz. Si hay personas nuevas en esta mañana, sepan que cuando Jesús murió, usted entró en la cuenta, lo crea o no lo crea. Usted está involucrado en el asesinato de Jesús en la cruz. Y Él murió para salvarnos. Él murió para hacernos hijos de Dios, para que a través de Él, bueno, cuando estuvo en esta tierra dijo y todavía lo sostiene: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Al Señor Jesús, cuando estaba aquí en este mundo, se acercaron personas cargadas de pecado, como una mujer, una esposa adúltera, asesinos, personas podridas por la lepra. Se acercaron también personas con dinero, cargados de incomodidades. Y cada persona que vino a Él nunca lo envió vacío, nunca lo envió como vino. Y aquí tenemos un letrero que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No lo vemos crucificado como lo tienen muchas iglesias, porque ese es un insulto a su persona. Dios hace muchos años que dijo: no te harás imagen de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las honrarás. Nuestro Dios, dice la Biblia, Dios es espíritu. No lo vemos, pero aquí está en esta mañana. Y Él sí nos ve, y su mirada pasa nuestra ropa, nuestra carne, y ve lo que estamos pensando. Conoce nuestra carga. Si usted ha venido en esta mañana con una carga en su alma, en su espíritu, en su conciencia, en su cuerpo, en su carne, usted puede salir sin esa carga. Si en esta mañana cree, pone su confianza en Dios, en su Hijo Jesucristo, y se entrega de corazón a Él. Las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. Contiene todo lo que usted y yo necesitamos saber acerca de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que necesitamos saber para ser felices, para hacerle frente a tantos problemas que se nos presentan. Estamos estudiando una serie sobre el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es Espíritu Santo? Toda la Biblia no se encuentra la palabra Trinidad, se encuentra la Trinidad. Toda la Biblia, desde sus primeras páginas hasta las últimas, nos habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, serían 3 dioses. Es un solo Dios, manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo por amor a nosotros. Porque cualquiera con sentido común puede pensar, bueno, porque ¿qué necesidad tiene Dios de ser Espíritu Santo y ser Hijo? La Biblia dice que lo hizo por nosotros. Tenemos mucho que estudiar acerca de Dios.
No es misterioso ni conflictivo. Él quiere tener relación con usted y yo, con todos, porque nos ama más de lo que nosotros nos imaginamos. La Biblia católica dice, tanto amó Dios al mundo. Nuestra Biblia dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Como dije hace unos minutos, en la muerte de Jesús, usted y yo entramos en la cuenta. Abra su corazón, cree en Dios, dele su vida. Esto no es una religión, no es una secta, es el camino de la vida. Y en esta mañana vamos a continuar estudiando sobre el Espíritu Santo. El primer estudio nos decía que el Espíritu Santo es el sello, la garantía de que somos propiedad de Dios. El estudio del domingo pasado estudiábamos sobre el Espíritu Santo en Jesús. Bendito sea su nombre, en Jesucristo. Desde que nació fue concebido por el Espíritu Santo. Cuando fue bautizado vino el Espíritu Santo y dice en el estudio que teníamos que el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Bendito sea. Bueno, la Biblia dice que usted y yo podemos tener el Espíritu Santo, vivir en comunión con Él. Pues tenemos que estudiar. Nuestro Señor Jesucristo no dijo leed la Biblia, dijo escudriñar, investigar. ¿Qué es lo que dice? Vamos a tener pues el tercer estudio sobre el Espíritu Santo y vamos a leer en el profeta Joel, en el capítulo 2, los versículos 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Todos. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Señor, ten misericordia de nosotros y háblanos al corazón. Solo tu Espíritu Santo puede enseñarnos la verdad. Ayúdanos. Necesitamos a tu Espíritu Santo. Queremos que esté con nosotros, Padre. Ayúdanos a entender las cosas relacionadas con tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hasta los sirvientes, hermano. En el tiempo que se escribió esto, era tiempo de esclavitud, y los sirvientes casi no valían nada, eran menos que un ser humano. En ese concepto se tenían. Pero esta profecía fue dada del Antiguo Testamento para tiempos de los apóstoles. Y dice que en aquellos días, en tiempo de los apóstoles para acá, hasta sobre los sirvientes, sobre los esclavos, derramaré toda carne mi Espíritu Santo. Queremos entonces en este estudio pensar que el Espíritu Santo siempre ha existido. El día de Pentecostés dicen que vino el Espíritu Santo. Fue un derramamiento para llenar de poder a los apóstoles para el ministerio apostólico que Jesús les había encomendado. Pero el Espíritu Santo no llegó a existir en este mundo hasta el día de Pentecostés que vino. No, desde un principio, el texto que acabamos de leer de Joel, o de Génesis, como dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nuestra mente tal vez se nos dificulte pensar cómo estaría el mundo hace muchos cientos de miles de años. Es un desorden, unas tinieblas. ¿Cómo estaría, hermano? Dice que después Dios separó las aguas de las aguas y apareció la tierra seca. No entendemos. Pero una cosa sí queremos dejar en claro. Lo último que dice el texto: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, hermanos, Dios se presenta como Trinidad en todos los aspectos de la vida. Desde la creación, allí estaba el Espíritu Santo. No se manifestó hasta el Nuevo Testamento, ya estaba allí. Se movía sobre la faz de las aguas. Además, es el principio de la vida humana. Según Génesis 2:7, ¿pueden leerlo? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia nos dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, y ahí estaba en la forma del varón, pero inerte, no se movía, estaba muerto. Y Dios sopló en él, le dio su espíritu, y el hombre volvió a la vida. Esto es muy profundo, hermanos. ¿Cómo sucede esto? Tenemos espíritu de vida, pero aparte tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es el espíritu de vida? Bueno, es una cosa tan profunda. En una relación conyugal, el espermatozoide del varón llega a penetrar en el óvulo de la esposa y empiezan a multiplicarse esas pequeñísimas figuras para formar un ser humano. Cuando se habla mucho sobre el aborto en pro y en contra, unos dicen que es un crimen, otros que no. La verdad sí es un crimen, porque desde que empieza la pequeñísima vida en las entrañas de la esposa, tiene vida ese ser, tiene espíritu de vida, por eso se mueve, por eso se multiplica, y se multiplica hasta que se forma un bebé que viene a este mundo como usted y yo hemos venido. Dios sopló en el primer hombre y le dio vida, sopló en él aliento de vida. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios se manifiesta en actividades del Antiguo Testamento. Estaba sobre la faz de las aguas, llegó a darle vida al hombre. El Espíritu Santo es el principio de la vida humana. Génesis 2:7, lo leímos, formó al hombre del polvo de tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre en alma viviente. Ahora necesitamos ser espíritu vivificante. Ese es mucho más, hermano. Estudiaremos todo esto en el futuro. Fue también el Espíritu Santo agente directo en la creación. Job 26:13 dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortosa. Note la diferencia, los cielos. ¿Usted no ha visto por casualidad algunos programas en la televisión cómo la ciencia con sus telescopios, los primeros astrónomos hace años con un lente allí medio opaco, medio miraban
estrellas, luego otro más grande y otro más grande. Y ahora que enviaron al espacio ese enorme telescopio que pesa más de 5 toneladas, pensaron que iba a ver el fondo de los cielos. Alcanza profundidades tremendas y resulta que se ve igual, lleno de millones y millones de astros, de planetas, de estrellas o como se le quiera llamar. Y la Santa Biblia dice: su espíritu adornó los cielos, allá, y lo mete hasta abajo, y creó la serpiente tortosa. Note la diferencia, pero allá y acá el Espíritu de Dios ahí estaba. Bendito sea el Señor, aleluya. Y da vida a toda carne, Salmo 104:30. Dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. La tierra está llena de seres vivos, seres irracionales y seres racionales. Notemos una cosa, hermanos. Si usted está pensando, bueno, los animales tienen espíritu, no. Sí, pero hay mucha diferencia. Cuando creó Dios a los animales, dijo: produzca la tierra, animales, produzca el mar, animales, y aves de los cielos. Pero cuando hizo al hombre, con mucho amor, lo hizo con sus manos. Y hemos leído que alentó en su nariz soplo de vida. En los animales no sopló, les dio vida. Tienen espíritu de vida que los hace mover. Pero nosotros tenemos espíritu de Dios, aleluya. Él sopló en el primer hombre. Su espíritu adornó los cielos y creó la serpiente tortosa. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Envió Dios para enseñar a su pueblo también. Nehemías 9:20. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para tu sed. Está hablando del pueblo que peregrinaba en el desierto. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Bendito sea el Señor. En el desierto durante 40 años, ese pueblo que fue sacado de Egipto insultó a Dios, comparándolo con un vil becerro de fierro, y Dios se enojó. Y sin embargo, a través de la reprensión en el desierto, nunca los dejó sin comer, nunca los dejó sin agua, hermano. Los profetas, los hombres que hablaban al pueblo en nombre de Dios, para que dejara de ofender, para que se sujetara a Dios, fueron guiados por el Espíritu Santo. Números 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Pobre de Moisés. La Biblia dice que estaba desde que amanecía hasta que anochecía, aconsejando al pueblo, resolviendo sus problemas, arreglando sus pleitos, aconsejando. Y hermanos, ese varón no podía seguir así. Entonces Dios le dijo que preparaba unos varones para que Dios tomara del Espíritu Santo que estaba en Moisés y lo pusiera en los demás. Por eso dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, tomó el espíritu que estaba en él
y lo puso en los 70 varones y ancianos. Cuando posó sobre ellos, profetizaron, no cesaron. 70 varones, como nuestro Señor, que tuvo 70 discípulos, aparte de los 12 que había escogido. Bueno, Dios puso en ellos, en esos 70 ayudantes, Espíritu Santo, el mismo que estaba en Moisés. No tomó del espíritu de Moisés, si hubiera muerto. Tomó del espíritu que estaba en Moisés, del Espíritu Santo, y lo dio a los 70 ayudantes. Y entonces Moisés puso a tener alivio, porque ya había 70 ancianos que tenían el Espíritu Santo, que le ayudaban a resolver los problemas. Segunda de Crónicas 20, los profetas fueron inspirados. Segunda de Crónicas 20, 14, 15. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Los profetas fueron inspirados en situaciones muy comprometidas, muy difíciles, que al parecer no había esperanza. Venía el Espíritu Santo sobre un varón, no cualquier varón, sobre hombres que tenían temor de Dios, que vivían en oración. Vino el Espíritu Santo a dar palabras de consuelo, porque había un ejército numerosísimo que venía contra ellos, y por eso dice a través del Espíritu Santo: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no van a pelear ustedes sino yo, dijo Dios. La guerra no es de ustedes, es mía. El Espíritu Santo, hermanos, en el Antiguo Testamento se presentaba no una vez, sino varias veces, llenando con un mensaje a algún hombre de Dios para hablar palabras de consolación. El Espíritu Santo venía sobre ciertas personas para capacitarlas en un servicio especial. Fíjese en los textos que tenemos a continuación. No venía solo a inspirar un mensaje de consolación, de ayuda, no. Venía a capacitar personas para algún trabajo especial. Tenemos, como en José, en Génesis 41, 38, dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Ustedes conocen la historia. Jacob tenía 12 hijos y el más pequeño, José, sus hermanos lo odiaban porque él los acusaba con su padre de su mal proceder, y ellos lo vendieron como esclavo. Mojaron la ropa de ese muchacho en sangre y le dijeron a su padre: mira, una bestia devoró a tu hijo. Y el joven, casi adolescente, fue llevado a Egipto como esclavo, y lo compró un prominente joven hombre en Egipto. Lo llevó a su casa como su sirviente, y como Dios estaba con ese joven, Dios empezó a bendecir a la casa de ese hombre, al grado que le entregó toda la administración de su casa, todo, porque dice que veía
que Dios había bendecido su casa a través de ese joven. Pero ya ven, hermanos, el diablo que no falta. La esposa de ese hombre prominente puso sus ojos en José. Seguramente José era un joven muy apuesto, simpático, derecho, recto, atractivo, sabio, y esta perversa mujer puso sus ojos en él y trató de hacerlo caer. Varias veces anduvo tentándolo, y una ocasión que no había nadie, dice la Biblia, ustedes saben que lo agarró, le dijo, duerme conmigo. Y este José, como era un hombre que tenía temor de Dios, tenía el Espíritu de Dios, dijo, pero ¿cómo voy a hacer tan mal este gran pecado contra Dios? Tu marido no me ha negado nada, porque yo soy el jefe, menos a ti que eres su esposa, ¿cómo voy a hacer mal? Y la mujer lo agarró, lo jaló y él dejó la ropa y se fue a correr. Una mujer despechada, hermanos, es el mismo diablo. Cuando llegó su marido le dijo, mira, ese siervo que trajiste me quería violar y como yo no permití, hasta me dejó su ropa. Mentirosa mujer maligna. Y su marido, milagro, no mató a José, le dio coraje y lo metió a la cárcel. Hermanos, nunca nos cansemos de estar con Dios, aunque vengan las pruebas. Que nunca dejemos de tener o de andar en el Espíritu. Ahí estaba el pobre José, en la cárcel, años, hermanos, no fueron meses, algunos años, pero como estaba el Espíritu Santo con él, pues le ayudaba a interpretar sueños. Le interpretó 2 sueños a unos presos que estaban allí y se cumplieron. Y le dejó él a uno de los que interpretó su sueño, le dice, oye, cuando estés con Faraón, acuérdate de mí, dile que yo estoy aquí en la cárcel, yo no debo nada. Pero hermanos, los seres humanos, la Biblia nos enseña que somos iguales aquí y en China, hace 1000 años y ahora. Dice que aquel hombre se olvidó de José, empezó a trabajar cerca de Faraón, pero cuando a Faraón se le fue el sueño, que soñó aquellas 7 vacas gordas que salían del río y otras 7 vacas flacas que se las comían, dijo, pues ¿qué pasó? Luego 7 espigas y mandó traer sus magos, ninguno pudo interpretar el sueño. Pero vino entonces aquel panadero o copero, el copero dijo, me acuerdo de mis faltas. Cuando estaba en la cárcel, había un muchacho allí que me interpretó el sueño y se cumplió. Al otro el panadero lo colgaron y a mí me trajeron a trabajar. Él, llámelo, como ninguno pudo interpretar el sueño, mandaron llamar a José. Pero no salió de casa, lo llevaron, no, lo bañaron, lo limpiaron, lo perfumaron, le pusieron el mejor vestido, lo raparon. Y allí va el muchacho. ¿Quién iba a pensar, hermano? Habían pasado unos 15 años que sus hermanos le habían aborrecido, pero él tenía el Espíritu Santo. En la cárcel, odiado, calumniado, tenía el Espíritu Santo. ¿Y quién iba a pensar? Hoy estaba en la cárcel y a las 24 horas estaba ante Faraón. Y Faraón le explicó sus sueños y le dijo, José, este sueño es que vienen 7 años de abundancia, mucha, y luego vienen 7 años de hambre, como nunca ha habido. Y luego dijo, yo le aconsejo a Faraón que junte todo el trigo en los 7 años de abundancia para los años que no va a haber. Y Faraón dijo estas palabras. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Gloria a Dios, aleluya. El mismo jefe de Egipto, Faraón, reconoció que el Espíritu Santo estaba en ese joven que había estado en la cárcel
injustamente. Hermanos, la Biblia dice que cuando creemos recibimos el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? No lo siento yo. ¿Dónde está, pues? En tu corazón, en el centro de tu ser. Y quizá una ama de casa diga, pero yo, ¿por qué el Espíritu Santo aquí moviendo cazuelas y lavando muchachos? ¿Para qué? Un hermano comerciante puede decir, yo tengo aquí mi negocio, ¿para qué quiero el Espíritu Santo? Hermanos, acuérdense de esto, que tenemos el Espíritu Santo para un trabajo específico que tenemos que hacer para Dios. Pero no te confundas, hermano, no te desesperes, no te canses. Va a llegar el día en que Dios te va a llamar a hacer un trabajo para Él. Y vas a necesitar el Espíritu Santo, porque si no, no vas a hacer nada. La Biblia dijo el Señor que serían llevados sus siervos a los tribunales por la persecución, por ser cristianos. Y dijo el Señor, cuando los lleven, no piensen que van a hablar, porque el Espíritu Santo les va a dar los que tienen que hablar. Hermana y hermano, puede ser que se presente una situación en que no tú, el Espíritu Santo que está en ti, puede resolver ese problema. Puede ser un problema con tus hijos, con tus nietos, con tu nuera, con tus hijos, con algún pariente, algún vecino, en que Dios ponga en tu boca un consejo adecuado, porque es el Espíritu Santo. Una palabra de consolación. Ha habido personas que se han allegado a cristianos como última vez. No les han dicho lo que iban a hacer, se iban a matar. Hace algunos años, como unos 10 años, pasó por aquí un hombre como a las 11 de la mañana y entró, veía muy raro. Yo empecé a hablar con él y le hablé mucho del amor de Dios y le dije que pues entregara su vida a Dios. Dios iba a encargar sus problemas, yo no sabía. Y por ahí tengo el papelito que me dejó. Después que oré por él, bien, le agradezco mucho, dice, tenga este papelito, guárdelo. Ya que se fue, que voy leyendo el papel, hermano, decía, a nadie se culpe de mi muerte, porque yo ya no aguanto, me voy a matar. Así que el hombre se iba a matar, de casualidad pasó por aquí, y el Espíritu Santo puso en mi boca las palabras que lo libró de la muerte, hermanos. Por ahí tengo en mi caja el papelito. Así que tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Y eso que el asunto de José fue en el Antiguo Testamento, cuando no había venido el Señor Jesucristo. Entonces, ten cuidado, hermano y hermana, cuida tu vida, porque tú tienes el Espíritu Santo. Si te has arrepentido, si te has entregado, el Espíritu está allí contigo. Y puede llegar el momento en que Dios quiera usarte. No sabemos cuándo ni cómo. Y el Espíritu Santo va a hablar por ti. Qué gozo me da escuchar, hermanos, lo que dijo Faraón. Dijo a sus sirvientes Faraón, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Y Faraón lo puso como segundo. Dice, yo estoy en el trono, después de mí eres tú. Y le entregó todo Egipto, hermanos. Si ustedes leen la Biblia, y los que la han leído, hallaremos que los 7 años de hambre José estuvo administrando, de tal manera que dio de comer a los que no tenían, y todavía guardó y negoció y compró tierras y compró animales. Hermanos, necesitamos andar en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Esto fue, hermanos, Faraón. También sobre Bezalel, Éxodo 31,
del 1 al 5. Y habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Mira que cambia la situación. Al principio es una sabiduría de José que le dio el Espíritu para interpretar sueños, de administrar, y aquí dice, hermanos, para un servicio especial sobre Bezalel, y dice para trabajar con sus manos. Dios mandó hacer el tabernáculo allá en el desierto, un templo de cortinas, pero todo lo que estaba allí, las cortinas, los manteles, las cucharas, los cuchillos con que movían los holocaustos, pero dice, lean la Biblia, dice, de obra primorosa. Ahora cualquier persona, hombre o mujer que quiera entender todo eso, tiene que pasarse años en el estudio y libros y medidas y cálculos. No, dijo Dios, yo he llamado a Bezalel, lo he llenado del Espíritu para trabajar. Y hermanos, aquí tenemos otra enseñanza. El Espíritu Santo da sabiduría para hacer cosas hermosas para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Las mujeres, hermanos, fueron llamadas también. Cuando me vi a mi esposa hace años, me enseñó una cosa que ella hacía. Bordaba los pañuelos, pero ¿con qué se imaginan? Con cabellos. Ella tenía el cabello muy largo, sacaba un cabello, ensartaba y hacía letreros o letras, nombres en un pañuelo con cabello. Hermanos, esta es la casa de Dios. Todavía nos falta arreglarla. Dios me ayudó para pintar ese cuadro, pero Dios merece algo más. Así que Dios no solamente nos da su Espíritu para aconsejar, sino para hacer cosas hermosas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tú tienes el Espíritu Santo, hermano. Si Dios te aconseja aconsejar, aconseja. Si te da sabiduría para que hagas algo hermoso para la casa de Dios, hazlo, no solamente para esta casa, hay muchas. Bendito sea el Señor. Sobre Balaam, Números 24:2. Y alzando sus ojos vio a Israel alejado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Si han leído el Antiguo Testamento, se acordarán, perdonen que me ría, hermanos, el Espíritu Santo pocos lo entienden. Este hombre tenía el Espíritu de Dios, pero era codicioso, era medio mal. Y Balac vio al pueblo de Dios y tuvo miedo. Y como Balaam tenía el don, que al que maldeciera maldito y al que bendeciera bendito, pues lo mandó llamar, ese maldíceme este pueblo. Dice que Balaam vio las tribus alejadas, las tribus de Israel, y en lugar de maldecir al pueblo, lo bendijo, gloria a Dios, aleluya. Y Balaam dice, ¿qué pasó? Te traje para que lo maldigas y lo bendices. Y otra vez lo volvió a suceder, la tercera vez le dijo, bueno, ya que no lo maldices, no lo bendigas. Pero es que Balaam, aunque iba codicioso por el pago, él tenía que hablar lo que el Espíritu Santo le decía. Nosotros tal vez no entendemos esto, hermano. ¿Cómo podía manifestarse el Espíritu Santo en un codicioso? Bueno, eso es un estudio muy profundo, sin embargo así fue. El hombre tuvo que bendecir en lugar de maldecir. Sobre Saúl, 1 Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Saúl fue el primer rey de Israel. Y hermanos, ¿cómo no iban a aceptarlo como rey? Dice que
en todo el pueblo del hombro arriba sobrepasaba, era alto, un superhombre, pero no consistía en su fuerza, hermanos, sino en el Espíritu de Dios que estaba en él. Porque no piense cualquiera que tenga multitud de estudios y cualidades y capacidades, yo puedo hacer esto. Momento, tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Todavía a esta fecha el Señor sostiene lo que dijo ahí en San Juan: sin mí nada podéis hacer. Tengamos o no tengamos cualidades, tengamos o no tengamos conocimientos, amados, necesitamos al Espíritu Santo para no hacer cosas equivocadas, sino para hacer cosas que bendigan al Señor. Vino el Espíritu Santo sobre Azarías, segunda de Crónicas 15:1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Noten aquí esto, hermano. Vino el Espíritu, usó a este hombre. Vino el Espíritu, usó a este hombre. Qué hermoso. Acuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento dice que el Espíritu no solo está o viene en nosotros, sino que vive en nosotros. ¿Oyeron lo que dije, hermanos? Vive. Y viviré en ellos, y andaré en ellos, dice Dios. Bajo el Antiguo Testamento venía e inspiraba a hombres y mujeres santos, por supuesto. Pero ahora que estudiemos en el futuro, Dios mediante el Nuevo Testamento, hallaremos que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, viene a vivir. Ya no está de repente para inspirarnos. Entonces vino sobre Azarías, vino sobre Zacarías también, segunda de Crónicas 24:20. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Los hombres que Dios les daba a ellos un mensaje, en la mayoría de los casos era porque el pueblo se había hundido en la idolatría, en la sodomía, en los pecados, y Dios levantaba un hombre santo. Venía el Espíritu de Dios, ya, ¿por qué hacen ustedes esto? Como Zacarías, vino el Espíritu de Dios y le dijo: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los abandona. ¿Y sabes qué pasó con Zacarías? Lo mataron, hermanos. Nuestro Señor cita este caso en el Nuevo Testamento. Entre el templo y el altar, allí cayó muerto porque profetizó. Digo esto o cito esta Biblia porque puede ser que muchos digan: bueno, los que tienen el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento profetizaban, daban un mensaje: bendito, qué bueno, que Dios te bendiga. ¿Qué va, hermano? Los apedreaban en la mayoría de los casos, y a Zacarías lo mataron por haber hablado con el Espíritu de Dios. ¿Por qué permite Dios eso, hermanos? Tenemos que leer y estudiar la Biblia para entender cómo trabaja Dios. En cierto sentido, Zacarías salió ganando, porque el Señor dijo: bienaventurados cuando os persiguieren y os mataren por mi causa. Él fue uno de los grandes hombres de Dios que pagó con su vida el mensaje de la palabra de Dios. Recuerden, estamos estudiando el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora que estudiemos el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a conocer cosas maravillosas.
¿Por qué necesitamos conocer esto? Porque algunos dicen, el Espíritu Santo es una especie de fuerza, una especie de fluido. No, hermanos, el Espíritu Santo es una persona, aleluya, una persona que discierne, que determina, que escoge, que habla. Y en esta mañana estamos estudiando brevemente en el Antiguo Testamento algunas maneras como operaba el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la condición más importante que se necesitaba para ser líder era la presencia del Espíritu de Dios. Números 11, 16 y 17. Números 11, 16 y 17. Dice el libro de los Números: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ya citamos un poco de esto. A ver el texto anterior, por favor. 70 varones de los ancianos que tú sabes que son ancianos del pueblo, sus principales, hombres de respeto, hombres serios, no vulgares, no truanes, hombres de respeto serio. Hermanos, en el Antiguo Testamento, la condición más importante que se necesitaba para ser líder es la presencia del Espíritu, no cualquiera. Tenemos que aprender, porque cualquiera de nosotros pudiera pensar, bueno, costamos el mismo precio todos tenemos al Espíritu de Dios. En todos podemos predicar, todos podemos bautizar, todos podemos casar, todos podemos tomar la Santa Cena. Seguro que sí, pero hay condiciones que hay que llenar, aún teniendo todos el Espíritu Santo y siendo todos hijos de Dios. ¿Qué le parece que pusiéramos a algunos de los diáconos o de los anfitriones a bautizar o a casar? No está el pastor, que venga el hermano anfitrión o el diácono, que venga a casar. Cuando hubo necesidad de poner ayudantes, oiga, para repartir la comida a las viudas de los griegos, hubo que escoger 7 hombres, y en el futuro estudiaremos las condiciones, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de buen testimonio, para ordenarlos a un ministerio sencillo, diácono, para servir las mesas a las viudas de los griegos. Hermanos, qué bueno que en este día vamos a tomar la Santa Cena. Pero quiero recordarles que las cosas de Dios son benditas, son santas, son poderosas y nos benefician mucho si las tomamos en serio, hermano. ¿Me escucharon? Si las tomamos en serio, si andamos jugueteando con las cosas de Dios y no las tomamos en serio. Hace algunos años, en Semana Santa, que cada uno celebraba como quisiera, yo vi en la tele unos de un barrio allí en México que en su manera de pensar celebraban la Santa Cena. ¿Y sabe con qué? Con Coca-Cola, hermano. Y estaban participando, que es que de la sangre del Señor con Coca-Cola y un pedazo de galleta cualquiera. No es así. Recuerden, hermanos, que las cosas de Dios son buenas
son santas, nos ayudan, nos benefician, nos hacen felices, si las tomamos en serio, si las respetamos. Si no, cometemos no solo un sacrilegio, ofendemos a Dios, hermano, y podemos ser castigados. San Pablo lo dice en 1 Corintios 11. Una cosa, antes de terminar. En el Antiguo Testamento no se habla del bautismo del Espíritu Santo ni derramamiento del Espíritu Santo. Hemos estudiado brevemente, muy breve, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y aunque profundizáramos todo el Antiguo Testamento, nunca se habla en el Antiguo Testamento del derramamiento del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento profetizó que esto sucedería después que vino el Señor a morir por nosotros. El último texto, Joel 2, 28-30. Como dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Hace cientos de años que fue profetizado esto por Joel, y después que murió Jesús y resucitó y se fue al cielo, vino ese poder, hermanos. Dice que un estruendo, y la gente, y siguió un estruendo, un ruido tremendo, y la gente se asustó y salió, fueron al templo, porque era la reunión donde se ventilaban cosas que sucedían, y vieron a los discípulos con unas llamas que se aparecieron sobre ellos, hablando en otras lenguas. Dijeron: ¿qué cosa es lo que pasa? ¿Qué es esto? Algunos dijeron: están borrachos, ¿qué es lo que pasa? Pero el apóstol Pedro se levantó y citó exactamente estas palabras. Dice: esto no están borrachos, es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre los siervos, sobre las siervas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los viejos soñarán sueños. Hermanos, hace cerca de 2000 años que sucedió esto. El Espíritu Santo no se ha ido, no va y viene. Jesús vino y se fue, pero va a venir, a su nombre gloria. Pero el Espíritu Santo vino a quedarse aquí. Jesús dijo: enviaré al Consolador que estará con vosotros. ¿Dónde pues está el Espíritu? El Espíritu no se ve, pero en cada persona que sinceramente se arrepiente de sus pecados y se entrega al Señor, Dios le da su Espíritu Santo. Pero eso es para el comienzo, para el trabajo del ministerio, para ser más santo, más sabio, una ama de casa, aunque no sea predicadora, un hombre empleado en una fábrica, llenos del Espíritu Santo, pueden desempeñar cosas maravillosas para Dios. Dios les bendiga, hermano.